El primer paso hacia la grandeza no suele nacer de la perfección, sino de la caída más humillante. Imagina a Pedro, el pescador de Galilea, sudoroso y tembloroso bajo la luna de Jerusalén, con el gallo cantando a lo lejos como un eco burlón de su propia voz: no conozco a ese hombre. 3 veces lo negó. 3 veces, cuando el peso de la cruz se hizo insoportable, cuando el miedo le heló la sangre, cuando la verdad se le atragantó en la garganta como un pez podrido. Y sin embargo, ahí estaba Jesús, resucitado, mirándolo con esos ojos que lo atravesaban como espadas, pero sin reproche, solo con una pregunta que lo partió en dos: ¿me amas más que estos? No era un examen de fe lo que le hacía, era un espejo. Porque Pedro ya había visto su reflejo en el agua del lago cuando, en medio de la tormenta, Jesús lo llamó a caminar sobre las olas, y se hundió. Como ahora, como siempre. Pero esta vez, algo cambió. El gallo no cantó en vano. El sol se hundía tras el lago de Galilea cuando Pedro, con las manos aún temblorosas por el remordimiento, escuchó por tercera vez aquella pregunta que le atravesaba el alma: ¿me amas más que estos? Las olas susurraban contra la barca como testigos mudos de su traición, de aquella noche en el patio del sumo sacerdote donde el gallo cantó 3 veces y él, el hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, negó conocerlo. Pero ahora, frente al Maestro resucitado, cada palabra de Jesús no era un reproche, sino un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabía que sangraban. «Apacienta mis ovejas», le dijo, y en ese instante Pedro entendió que el fracaso no era el final, sino el crisol donde Dios forja lealtades más profundas que el acero. Porque el mismo hombre que había huido como un cobarde en Getsemaní sería el que, años después, se pondría de pie ante multitudes en Pentecostés y declararía con voz firme: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La noche se cerraba sobre el lago de Galilea como un manto de traición, y Pedro, el pescador de corazón ardiente, se balanceaba entre la sombra de su propia debilidad y la luz que aún titilaba en su alma. El gallo había cantado 3 veces, y cada graznido era un espejo roto donde se reflejaba el rostro de su cobardía. Había negado al Maestro no 1, ni 2, sino 3 veces, jurando con la mano en el pecho que no lo conocía. Pero Jesús, en su infinita misericordia, ya lo había mirado desde la distancia, y ese solo gesto bastó para que el fuego de la culpa quemara más hondo que el carbón de la hoguera donde se calentaba. Pedro no era un traidor nato, sino un hombre roto por el miedo, un discípulo que amaba hasta el extremo de su propia fragilidad. Y sin embargo, en el jardín de Getsemaní, cuando los soldados lo arrestaron, Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Fue un acto de valentía, pero también de orgullo herido, de ese mismo orgullo que lo llevó a jurar que nunca abandonaría a Jesús, solo para huir cuando la prueba llegó. Y ahora, frente al lago que lo había visto llorar, frente al mismo gallo que había cantado su traición, Pedro comprendió que el amor de Dios no se gana con perfección, sino con la disposición a caer y levantarse una y otra vez. Porque el fracaso no es el final, sino el crisol donde Dios forja lealtades más profundas que el acero. La lealtad de Pedro no nació de la perfección, sino de la gracia que lo levantó cada vez que cayó, enseñándonos que hasta los cimientos más débiles pueden convertirse en rocas cuando Dios los reconstruye con su amor. Y así, el pescador de Galilea, el hombre que negó a su Maestro 3 veces, se convirtió en la roca sobre la que se edificó la iglesia, no por su fuerza, sino por la gracia que lo sostuvo incluso en su mayor debilidad. El primer paso hacia la grandeza no suele nacer de la perfección, sino de la caída más humillante. Imagina a Pedro, el pescador de Galilea, sudoroso y tembloroso bajo la luna de Jerusalén, con el gallo cantando a lo lejos como un eco burlón de su propia voz: no conozco a ese hombre. 3 veces lo negó. 3 veces, cuando el peso de la cruz se hizo insoportable, cuando el miedo le heló la sangre, cuando la verdad se le atragantó en la garganta como un pez podrido. Y sin embargo, ahí estaba Jesús, resucitado, mirándolo con esos ojos que lo atravesaban como espadas, pero sin reproche, solo con una pregunta que lo partió en dos: ¿me amas más que estos?
No era un examen de fe lo que le hacía, era un espejo. Porque Pedro ya había visto su reflejo en el agua del lago cuando, en medio de la tormenta, Jesús lo llamó a caminar sobre las olas, y se hundió. Como ahora, como siempre. Pero esta vez, algo cambió. El gallo no cantó en vano. El sol se hundía tras el lago de Galilea cuando Pedro, con las manos aún temblorosas por el remordimiento, escuchó por tercera vez aquella pregunta que le atravesaba el alma: ¿me amas más que estos? Las olas susurraban contra la barca como testigos mudos de su traición, de aquella noche en el patio del sumo sacerdote donde el gallo cantó 3 veces y él, el hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, negó conocerlo. Pero ahora, frente al Maestro resucitado, cada palabra de Jesús no era un reproche, sino un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabía que sangraban. «Apacienta mis ovejas», le dijo, y en ese instante Pedro entendió que el fracaso no era el final, sino el crisol donde Dios forja lealtades más profundas que el acero. Porque el mismo hombre que había huido como un cobarde en Getsemaní sería el que, años después, se pondría de pie ante multitudes en Pentecostés y declararía con voz firme: «A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». La lealtad de Pedro no nació de la perfección, sino de la gracia que lo levantó cada vez que cayó, enseñándonos que hasta los cimientos más débiles pueden convertirse en rocas cuando Dios los reconstruye con su amor. La noche se cerraba sobre el lago de Galilea como un manto de traición, y Pedro, el pescador de corazón ardiente, se balanceaba entre la sombra de su propia debilidad y la luz que aún titilaba en su alma. El gallo había cantado 3 veces, y cada graznido era un espejo roto donde se reflejaba el rostro de su cobardía. Había negado al Maestro no 1, ni 2, sino 3 veces, jurando con la mano en el pecho que no lo conocía. Pero Jesús, en su infinita misericordia, ya lo había mirado desde la distancia, y ese solo gesto bastó para que el fuego de la culpa quemara más hondo que el carbón de la hoguera donde se calentaba. Pedro no era un traidor nato, sino un hombre roto por el miedo, un discípulo que amaba hasta el extremo de su propia fragilidad. Y sin embargo, en el jardín de Getsemaní, cuando los soldados lo arrestaron, Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Fue un acto de amor terrenal, un intento desesperado de proteger a su maestro, pero también un recordatorio de que incluso los actos de valentía pueden nacer del miedo. Porque Pedro amaba a Jesús con una pasión que solo los corazones rotos pueden conocer, pero también temía perderlo todo: su vida, su identidad, su lugar en el mundo. Y así, entre el amor y el miedo, Pedro se convirtió en un espejo de nuestra propia humanidad, capaz de lo más noble y lo más bajo, pero siempre abierto a la gracia que lo transformaría. Porque al final, Pedro no fue recordado por sus caídas, sino por su disposición a levantarse una y otra vez, guiado por el amor que lo redimió. El primer paso hacia la grandeza no suele nacer de la perfección, sino de la caída más humillante. Imagina a Pedro, el pescador de Galilea, sudoroso y tembloroso bajo la luna de Jerusalén, con el gallo cantando a lo lejos como un eco burlón de su propia voz: «No conozco a ese hombre». 3 veces lo negó. 3 veces, cuando el peso de la cruz se hizo insoportable, cuando el miedo le heló la sangre, cuando la verdad se le atragantó en la garganta como un pez podrido. Y sin embargo, ahí estaba Jesús, resucitado, mirándolo con esos ojos que lo atravesaban como espadas, pero sin reproche, solo con una pregunta que lo partió en dos: ¿me amas más que estos? No era un examen de fe lo que le hacía, era un espejo. Porque Pedro ya había visto su reflejo en el agua del lago cuando, en medio de la tormenta, Jesús lo llamó a caminar sobre las olas, y se hundió. Como ahora, como siempre. Pero esta vez, algo cambió. El gallo no cantó en vano. El sol se hundía tras el lago de Galilea cuando Pedro, con las manos aún temblorosas por el remordimiento, escuchó por tercera vez aquella pregunta que le atravesaba el alma: ¿me amas más que estos? Las olas susurraban contra la barca como testigos mudos de su traición, de aquella noche en el patio del sumo sacerdote donde el gallo cantó 3 veces y él, el hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, negó conocerlo.
Pero ahora, frente al Maestro resucitado, cada palabra de Jesús no era un reproche, sino un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabía que sangraban. Apacienta mis ovejas, le dijo, y en ese instante Pedro entendió que el fracaso no era el final, sino el crisol donde Dios forja lealtades más profundas que el acero. Porque el mismo hombre que había huido como un cobarde en Getsemaní sería el que, años después, se pondría de pie ante multitudes en Pentecostés y declararía con voz firme, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La noche se cerraba sobre el lago de Galilea como un manto de traición, y Pedro, el pescador de corazón ardiente, se balanceaba entre la sombra de su propia debilidad y la luz que aún titilaba en su alma. El gallo había cantado 3 veces, y cada graznido era un espejo roto donde se reflejaba el rostro de su cobardía. Había negado al Maestro no 1, ni 2, sino 3 veces, jurando con la mano en el pecho que no lo conocía. Pero Jesús, en su infinita misericordia, ya lo había mirado desde la distancia, y ese solo gesto bastó para que el fuego de la culpa quemara más hondo que el carbón de la hoguera donde se calentaba. Pedro no era un traidor nato, sino un hombre roto por el miedo, un discípulo que amaba hasta el extremo de su propia fragilidad. Y sin embargo, en el jardín de Getsemaní, cuando los soldados lo arrestaron, Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Fue un acto de amor equivocado, un intento desesperado de proteger al maestro que amaba, pero que solo sirvió para profundizar su caída. Porque incluso en su peor momento, Pedro amaba a Jesús con una pasión que lo consumía, pero el miedo lo paralizó, y en lugar de seguir al Maestro, lo negó. Pero el gallo cantó, y ese sonido lo despertó de su sueño de cobardía, recordándole que incluso en la oscuridad, la gracia de Dios lo buscaba. Y cuando Jesús lo miró con aquellos ojos que lo conocían mejor que él mismo, Pedro supo que no había escapatoria de la verdad, el amor de Dios es más fuerte que el fracaso. Porque hasta los cimientos más débiles pueden convertirse en rocas cuando Dios los reconstruye con su amor. El primer paso hacia la grandeza no suele nacer de la perfección, sino de la caída más humillante. Imagina a Pedro, el pescador de Galilea, sudoroso y tembloroso bajo la luna de Jerusalén, con el gallo cantando a lo lejos como un eco burlón de su propia voz, no conozco a ese hombre. 3 veces lo negó. 3 veces, cuando el peso de la cruz se hizo insoportable, cuando el miedo le heló la sangre, cuando la verdad se le atragantó en la garganta como un pez podrido. Y sin embargo, ahí estaba Jesús, resucitado, mirándolo con esos ojos que lo atravesaban como espadas, pero sin reproche, solo con una pregunta que lo partió en dos: ¿me amas más que estos? No era un examen de fe lo que le hacía, era un espejo. Porque Pedro ya había visto su reflejo en el agua del lago cuando, en medio de la tormenta, Jesús lo llamó a caminar sobre las olas, y se hundió. Como ahora, como siempre. Pero esta vez, algo cambió. El gallo no cantó en vano. El sol se hundía tras el lago de Galilea cuando Pedro, con las manos aún temblorosas por el remordimiento, escuchó por tercera vez aquella pregunta que le atravesaba el alma: ¿me amas más que estos? Las olas susurraban contra la barca como testigos mudos de su traición, de aquella noche en el patio del sumo sacerdote donde el gallo cantó 3 veces y él, el hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, negó conocerlo. Pero ahora, frente al Maestro resucitado, cada palabra de Jesús no era un reproche, sino un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabía que sangraban. Apacienta mis ovejas, le dijo, y en ese instante Pedro entendió que el fracaso no era el final, sino el crisol donde Dios forja lealtades más profundas que el acero. Porque el mismo hombre que había huido como un cobarde en Getsemaní sería el que, años después, se pondría de pie ante multitudes en Pentecostés y declararía con voz firme: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La lealtad de Pedro no nació de la perfección, sino de la gracia que lo levantó cada vez que cayó, enseñándonos que hasta los cimientos más débiles pueden convertirse en rocas cuando Dios los reconstruye con su amor. La noche se cerraba sobre el lago de Galilea como un manto de traición, y Pedro,
el pescador de corazón ardiente, se balanceaba entre la sombra de su propia debilidad y la luz que aún titilaba en su alma. El gallo había cantado 3 veces, y cada graznido era un espejo roto donde se reflejaba el rostro de su cobardía. Había negado al maestro no 1, ni 2, sino 3 veces, jurando con la mano en el pecho que no lo conocía. Pero Jesús, en su infinita misericordia, ya lo había mirado desde la distancia, y ese solo gesto bastó para que el fuego de la culpa quemara más hondo que el carbón de la hoguera donde se calentaba. Pedro no era un traidor nato, sino un hombre roto por el miedo, un discípulo que amaba hasta el extremo de su propia fragilidad. Y sin embargo, en el jardín de Getsemaní, cuando los soldados lo arrestaron, Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Esa noche, mientras el gallo cantaba por tercera vez, Pedro recordó cada detalle, el olor a tierra mojada, el tacto de la espada en sus manos, el grito de Jesús pidiéndole que guardara la espada. Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, entendió que el amor de Jesús no se medía por su fuerza, sino por su capacidad de perdonar incluso lo imperdonable. Porque el mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces sería el primero en correr hacia la tumba vacía al amanecer, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La grandeza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que caemos, porque cada caída es un paso más cerca de la roca sobre la que Dios construye su iglesia.